Bueno, Sin Identidad, nosotros no estamos en el arranque de la serie, como sabéis. Es una idea que encarga Antena 3 en un principio, yo creo, a varias productoras, bajo el paraguas de hacer algo que recuerde al Conde de Montecristo. Hay 3 productoras que entran un poco en ese debate, ¿no? Y al final, no sé muy bien los vericuetos, pero la serie se encarga a Diagonal, y Diagonal a su vez se la encarga a un guionista catalán que se llama Sergi Belbel. Y ellos son los que, con su equipo, los que empiezan a trabajar la serie y hacen hasta 5 capítulos de emisión. Es decir, ellos son los creativos de la serie, los que diseñan los personajes, pero al parecer surgen algunos problemas con Antena 3, no se entienden bien. Sergi, por otro lado, también tiene teatro y tiene bastantes cosas que hacer. Y entonces hay un momento donde la productora nos llama a nosotros y nos dice: oye, necesitamos renovar el equipo de guión, ¿os podría interesar haceros cargo de la serie? Entonces al principio nos preocupa un poco, porque claro, hacerse cargo de una serie en marcha siempre es complicado. Yo llamo a Sergi, le pregunto, su visión de cómo había sido todo coincide mucho con la de Diagonal, y él está de acuerdo en que se va a ir de la serie, que han llegado a un punto muerto con la cadena y demás. Y entonces pedimos que nos dejen ver el capítulo 1, que ya había un premaster del capítulo 1. Y cuando vemos el capítulo 1 nos parece que la serie está bastante bien, la verdad, y que es una serie que tiene muchas posibilidades, y entonces decimos, bueno, pues nos metemos en el lío, y a partir de ahí pues cogemos todo el material, nos empapamos de todo el material que tenían ellos. Ellos habían llegado incluso a hacer 10 guiones, pero solo van en los 5 primeros, y entonces a partir de ahí pues nosotros tenemos que reelaborar el material que han hecho, intentando ser fieles a los personajes, pero sí que cambiando un poquito el género de la serie para que sea un poquito más thriller y tenga un poquito más de ritmo y un poquito más de acción, un poco más de historia de amor. Entonces, bueno, con los mismos personajes, dando un pequeño giro a las tramas, sin embargo. Hay una cosa que además salió muy bien valorada en los test que hizo Antena 3, que es un poco estos cambios de época. Pues eso fue uno de los grandes debates que hubo alrededor de la serie, porque en un principio iba a haber muchos más cambios de época y se decidió que no, que podía ser un poco confuso para el espectador, y sin embargo, según se fue grabando la serie, se vio que podía estar bien. Y nos tocó a nosotros hacer esos cambios de época, incluso en los capítulos que no eran nuestros. Nosotros fuimos un poco los que diseñamos a partir del capítulo 2 esos saltos temporales con la cárcel china, o luego ya lo que llamamos nosotros los Nikki prólogos, porque era un poco de Nikita, ¿no? Con María pues haciendo alguna de las suyas de la venganza, ¿no? Nos parecía que la gente quería venganza, y la primera temporada realmente no era de venganza, sino era de traición. Entonces, de la traición de la familia hacia ellos, entonces hacia ella. Entonces el público sí que quería esa venganza. Entonces hicimos estos prólogos, pero claro, eran prólogos que no había ya muchos días de grabación, entonces son pequeños, pero ya os digo, fueron muy bien valorados, y yo creo que sí que dieron un ritmo especial a la serie. Por otro lado, una cosa muy complicada es que nos condicionó para la segunda temporada, porque claro, nosotros ahí para esos prólogos contábamos pequeñas cosas del futuro, que luego a la hora de diseñar la segunda temporada íbamos muy condicionados, pero bueno, yo creo que el resultado fue interesante. Sí, yo ya digo que en un primer momento sí que hubo muchas dudas, y de hecho en el principio no se hicieron, o sea, no había esos cambios temporales. Pero luego, antes de emitir, ya nos pidió el cuerpo que sí, que había que hacerlos. Entonces sí que daba un poquito de miedo, porque además no había tiempo de que fuesen muy largos. Entonces al final eran 4 o 5 minutos, y eso pues decíamos, a lo mejor va a quedar un poco perdido, no se va a entender bien la dinámica, pero por lo que parece, ya te digo, los estudios que ha hecho la cadena, sí que han salido muy bien valorados, o sea que estamos satisfechos del resultado. Mira, lo que sí que hay que tener en cuenta, se ha hablado mucho de la venganza. Entonces, claro, la venganza, lo hemos hablado muchas veces nosotros, podía ser, llega María, coge una pistola, pega 2 tiros y capítulo y medio, ya está. Y sin embargo, la venganza tiene que ser una venganza de 14 capítulos, ¿no? Que son los que al final se van a grabar. Entonces es una venganza más sofisticada, es una venganza que se complica, que no es llegar y pegar un tiro, que ella también tiene que saber exactamente quién hizo qué, porque ella, bueno, intuye muchas cosas de lo que pasó en su desaparición, pero no lo sabe todo. Entonces tiene que buscar un poco también algunas claves para saber exactamente de quién debe vengarse y quién tiene más culpa y quién tiene menos culpa. Entonces, bueno, ella entra en esa dinámica, y por otro lado, Enrique sobre todo, pero los miembros de la familia tampoco van a dejar que se venguen de ellos a las primeras de cambio, ¿no? Todo esto va sumado con que luego hay tramas propias de 12 años después. Han pasado 12 años, los personajes se han enamorado, tienen otra vida, tienen otros trabajos. Entonces también toda esa parte, digamos, un poco más familiar, personal, pues tiene bastante recorrido, y nos parece que es interesante, ¿no? Mezclar una parte más de thriller y de venganza con una parte más de historias personales de todos los personajes de la serie, de Lydia Bosch, de su marido,
Garrido, de Rebellón, y también, por supuesto, de Verónica Sánchez o de Miguel Ángel Muñoz, de Daniel Grau, en fin, de todos. Bueno, pues quedamos tarde y bueno, a las 10 o 9:30 algunos días, y somos un grupo, pues como veis, de 3 mujeres y 2 hombres. Falta Ramón, que hoy no se encontraba bien. Y entonces lo que hacemos es, se habla mucho, o sea, se habla mucho de todo, se habla mucho de la historia, de no solo de lo que pasa, de los sucesos, se habla mucho de los personajes, de sus razones, de cómo son, de lo que queremos mostrar de cada uno de ellos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, aquí tenéis un poco el mapa de tramas de la segunda temporada. Este mapa de tramas pues nos llevó 1 mes y medio largo el hablar de todo lo que queríamos hablar, el establecer un poco la línea de cada personaje. Aquí tenéis, por ejemplo, desde el capítulo 1 hasta el último, y por personajes, y si vais viendo las tramas, cada una de un color, que es la manera que solemos hacer para trabajar. Luego lo veréis en el capítulo número 1. Por colores trabajamos los personajes y vamos viendo qué peso tiene cada color, si se nos ha quedado equilibrado, si hay más un personaje que tiene más, un personaje que tiene menos, pero que no falte ningún ingrediente, ni de venganza, ni de amor, ni de tramas secundarias. Y bueno, ya os digo, hablamos mucho, en el equipo somos personas muy distintas, de personalidades muy diferentes, y eso es muy enriquecedor, porque pues hay una parte que puede ser, pues eso, más femenina, o una parte más masculina, luego una parte, por ejemplo, unos son más lógicos, otros más creativos o más pasionales, o de ideas, por ejemplo, que pueden parecer más locas al principio, pero que aportan originalidad, o otros más de ver un poco que eso esté justificado. Entonces nos vamos complementando bastante bien, llevamos bastante tiempo trabajando juntos y nos complementamos bastante bien, y bueno, de esas conversaciones van surgiendo, curiosamente de una manera natural, se van decantando las ideas o las cosas, las conclusiones de una manera bastante natural, ¿no? Es un poco como en una disolución, ¿no? Lo que va pesando más se va quedando en el fondo y es de lo que vamos tirando, ¿no? Y luego lo vamos recogiendo, todo aquello se va apuntando, todas las ideas se van apuntando en un cuaderno para que ninguna se quede en el tintero, y en el momento en el que se pueda recuperar alguna idea, hablamos hace 2 semanas de esto, se puede recuperar para algún episodio, y un poco eso, ¿no? Pues cuando tenemos clara cada una de las tramas, lo que hacemos es pasarlo a POSIT. Como ha dicho Vito, lo hacemos cada uno de un color, según la trama que sea, para ver el equilibrio del capítulo. Entonces, trabajamos cada POSIT, más o menos se corresponde con una secuencia. A veces no suele ser así, pero sí es lo habitual. Entonces, así sabemos también cómo vamos de largos o cómo no, si tenemos el capítulo completo o no. Entonces, pasamos el contenido de cada secuencia al POSIT del color que le corresponde y lo vamos poniendo en un panel, que en este caso es el panel del capítulo 1. Y nada, vamos explicando el contenido de la secuencia para luego pasarlo a papel. Lo pasamos a papel, lo tecleamos y ahí tenemos la escaleta. Sobre la escaleta después volvemos a trabajar, nos reunimos con ella, le volvemos a ver defectos. No es habitual, pero a veces volvemos otra vez a panel. A veces nos parece que la escaleta no está bien, que tiene fallos. Esa escaleta en papel se tira a la basura y volvemos a empezar el trabajo de POSIT sin ningún problema. No es lo habitual, ¿sabes? Normalmente para llegar y tener este panel completo venimos tardando un par de semanas, hasta que estamos convencidos de que es lo que queremos contar. Y por ejemplo, lo que sí que es que hacemos los capítulos normalmente de 3 en 3. Entonces, hacemos esto con 3 capítulos. Digamos que el debate que os hablaba Victoria ocupa 3 capítulos normalmente, y pasamos a POSIT 3 pizarras como estas. Eso nos hace que trabajemos mucho la continuidad. En una serie como esta es importante que haya continuidad, que las tramas tengan continuidad y que los personajes también, sus emociones y las historias de amor tengan mucha continuidad. Entonces, el trabajar de 3 en 3 nos permite eso. Cuando tenemos ya los 3 paneles es cuando lo pasamos a limpio, y ahí ya nos ponemos a escribir. Y en esta serie estamos escribiendo de una manera diferente a lo que habíamos hecho habitualmente. No habíamos escrito así en otras ocasiones, y lo que estamos haciendo es, Victoria no escribe, ella solo analiza, digamos, y nosotros 3 más Ramón, que no está, sí que escribimos, y lo que estamos haciendo es que yo escribo los arranques de los 3 episodios
y luego escribo uno con Mónica, otro con Tatiana y otro con Ramón. Eso me permite, yo también soy director, y entonces me permite hacer unos arranques un poquito más, a lo mejor visuales, a lo mejor un poquito con mucho ritmo, muy pensados desde el punto de vista de la dirección, y por otro lado también me permite el que yo tenga en la cabeza los 3 capítulos, porque si te centras en uno y escribes uno, como que descuidas los otros. Entonces, el escribir un poco de los 3, más luego hacer una última versión, sí que me permite tener en la cabeza mucho la continuidad de la serie. Y esto lo podemos hacer porque llevamos mucho tiempo trabajando juntos y realmente nos compenetramos muy bien. A mí, sobre todo con Mónica, me pasa que hay veces que no me acuerdo si la secuencia la he escrito yo o la ha escrito ella. Cuando pasan unos meses digo, ¿esto quién lo escribió? Entonces, eso porque hemos llegado ya a tener mucha complicidad y mucho trabajo en común. Esto es la fase 1, porque sería tener toda la temporada en la cabeza, haber hablado de muchos temas, por dónde queremos que vaya, un poco las líneas generales, y es verdad que ha cambiado mucho, es verdad que luego cuando vas a episodio, claro, y vas arrastrando lo que va saliendo de cada episodio, es verdad que luego te van cambiando, pero es curioso porque, bueno, la semana pasada, no voy a contar mucho, pero la semana pasada se terminó de escribir el último episodio, y es curioso que la columna vertebral, el esqueleto del último episodio, coincide con lo que estuvimos hablando en el mes de junio-julio, porque hay algo de la esencia que cuando das con ella, la respetas. No sé cómo explicaros. Hay algo de concepto y de esencia que no traicionas a lo largo de la temporada, si está bien establecido el mapa de tramas, ¿no? Entonces, pueden cambiar los hechos concretos, pueden cambiar las reacciones concretas o algún suceso, pero hay algo de la esencia que si das con ella, eres fiel al concepto de la serie, y el espectador, le guste o no le guste la serie, sí que percibe como una solidez o una unidad o una coherencia, o por lo menos lo esperamos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ha habido una discusión hace un par de años o un año, que las consecuencias se están viendo ahora, donde había gente y había a lo mejor productoras que pretendían volver a los 90 y volver a una dramedia un poco más familiar, que nos recuerde un poco a grandes series de los 90, porque hay series, nosotros hicimos Compañeros, casi todos los que estamos aquí, o Periodistas, o El arranque de Cuéntame, o sea, eran grandes series. Y sin embargo otro grupo de productoras y de gente pensaba que no, que había una evolución que se había emprendido y que no tenía vuelta atrás, que no se podía volver a hacer series como en los 90, que había que hacer series como en los 2015, digamos, ¿no? Era una apuesta arriesgada porque claro, son series más caras, más complejas de hacer, más complejas de guión y mucho más complejas de producción. Pero por suerte Diagonal apostó por una de estas series, que es Sin Identidad, donde no hay plató, y eso yo creo que es un lujo. Ayer veíamos también Bajo Sospecha, que tampoco tiene plató y también se agradece mucho. Pues todo este tipo de series sin plató, de las que Sin Identidad ha sido pionera, se agradecen. Por ejemplo, al plantearse la segunda temporada, claro, la productora hubo un momento que dijo, es que es una serie muy cara, muy difícil de hacer, y si hacemos plató, ¿qué ocurriría? Y al final decidimos que no había plató, que cada capítulo era diferente a los anteriores, que bueno, que se asumía lo complicado que iba a ser, que se asumía que había un riesgo económico, pero yo creo que el espectador lo va a agradecer muchísimo. Son series donde tú, además, esto te permite que puedan pasar cosas que el espectador no puede esperarse. Porque incluso series buenas, como El Príncipe, con una buena producción, tú al final sabes que vas a tus decorados. Y sabes que tienes que resolver algo en el bar. Sabes que nosotros tenemos aquí la suerte de que no tenemos necesidad de resolver las cosas en un decorado concreto. Es verdad que hay casas como la casa donde viven todos los Vergel, que vamos habitualmente, pero no por obligación, porque es que lo necesitamos, ¿no? Pero hay capítulos donde vamos 28 veces a la casa, 28 secuencias, y hay capítulos en los que hay 12. Entonces, claro, esa libertad de 12 o 28 nos permite pues que luego salga, pues yo qué sé, China, un hospital, una notaría, mucha calle, mucha Gran Vía. Eso es una cosa que yo creo que sí que ha marcado esta serie, que se ve en Madrid y se ve muchísimo. Ya veréis que en esta nueva temporada Gran Vía, bueno, el edificio Metrópolis, los áticos de restaurantes famosos, la Puerta de Alcalá, o sea, todo se ve en Madrid, y eso para mí es un lujo, desde luego. Bueno, a mí personalmente me gustan las series cerradas. O sea, a nivel laboral, una serie que dure mucho tiempo, ya no solo por lo económico, es verdad que te da además también la oportunidad de contar muchas historias y de seguir el recorrido de los personajes de una manera que si no se puede. Pero a mí cuando las cierras me parece interesante, y me parece además interesante para la industria también, habría más movimiento y para el espectador también. A lo mejor no de una, pero pues como el caso de Sin Identidad, 2 temporadas, incluso 3, yo creo que para mí me parece como el ideal. Pero se hace mucho fuera eso, además.
O sea que... Y yo creo que funcionaría narrativamente muy bien también. Así que no sé, ya veremos. O sea, no podemos contar qué va a pasar en la serie, no podemos contar. Lo que sí que podemos decir es que vamos a jugar con sorpresas, por supuesto, pero no solo con sorpresas de quién es el bueno, quién es el malo, que a priori tú ya sabes bastante quién ha hecho las cosas y evidentemente no vamos a engañar a nadie diciendo que el personaje de Tito Valverde es malo o demás, ¿no? Pero yo creo que sí que vamos a sorprender también mucho en relaciones personales, o sea, no se va a esperar, yo creo, el espectador cómo va a evolucionar, por ejemplo, la historia de amor de María. Evidentemente ahí hay un triángulo montado, está Eloy Azorín y está Daniel Grau, entonces evidentemente vamos a jugar mucho con eso. Cómo vuelve María también, porque María ha estado mucho tiempo fuera y no es lo mismo, o sea, ella ha sufrido, claro, no es la misma, entonces eso es, psicológicamente ha cambiado mucho, entonces yo creo que lo que a lo mejor el espectador se puede esperar de la María que han conocido, pues les va a sorprender. Y lo mismo de lo que ha conocido de Juan, del personaje de Juan o de los demás, o de Pablo, porque pensar que hay una cosa que nos planteamos mucho al empezar la segunda temporada, y es que yo opino que en 12 años puede pasar cualquier cosa. O sea, yo creo que cualquier ser humano que tú le ves 12 años después puede haber hecho de su vida cualquier cosa. Puede ser un sinvergüenza y ser buena persona, o puede ser buena persona y haberse convertido en un sinvergüenza. Entonces, 12 años es tanto tiempo que yo creo que eso nos va a permitir jugar mucho con los espectadores y con los personajes. Y luego hay algo también en personajes como Amparo, que yo creo que en la primera temporada nos han gustado tanto, que yo creo que teníamos también que aprovecharlos de alguna manera y que meterlos en el centro de la trama, ¿no? Porque podríamos haber dicho, bueno, igual Amparo la mandamos al pueblo y no la volvemos a ver y viene de vez en cuando, pero decíamos, no, Amparo es un personaje muy importante en esta serie y tiene que estar en el meollo de donde ocurren las cosas. Entonces, por ejemplo, Amparo pues también va a dar mucho juego, va a tener incluso una trama propia con Bruno y con Enrique, entonces va a tener incluso una trama propia que yo creo que eso al espectador le va a gustar para que no sea todo María y venganza. Evidentemente la trama de Amparo va a tener relación con la de María, pero va a funcionar un poquito como su propia trama independiente también, ¿no? Esto sí que os lo podemos adelantar, que yo creo que es un poco primicia. Bueno, pues os queremos mandar un saludo a todos los espectadores de Mi Zona TV, porque siempre estáis apoyando además a los creadores de las series de televisión.